Hola iglesia, Dios les bendiga a todos los hermanos que están conectados con nosotros en este momento. Vamos a darle gracias al Señor por su fidelidad, por su misericordia en este momento. Prepare su corazón y disponga su corazón para que juntos le adoremos y le exaltemos en esta hora. Acompáñenme en una oración y vamos a darle gracias al Señor por su fidelidad, por su respuesta, porque Él es nuestra esperanza, nuestro socorro. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y estamos acá desde este lugar y nos unimos también a tus hijos, a tu iglesia, Señor, para darte gloria, honra y alabanza. Gracias, Señor, por bendecir a los hermanos donde quiera que ellos se encuentren. Gracias, Señor, por bendecir a cada familia. Gracias también, Señor, porque tú suples toda necesidad, sea emocional, sea física, sea económica. Señor, tú estás bendiciendo a cada uno que lo necesita donde quiera que se encuentre. Te damos gloria y honra desde este lugar y juntos queremos adorarte, queremos exaltarte. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Vamos juntos a alabar el nombre del Señor en esta hora. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno, vamos, alabémosle. Una vez más, ¿quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, digno eres tú de gloria. Desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria. Desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Oh, todos unidos démosle gloria. Todos unidos démosle gloria. Todos unidos démosle gloria. Todos unidos démosle gloria. Vamos, todos unidos démosle gloria. Todos unidos démosle gloria. Todos unidos démosle gloria. Todos unidos démosle gloria. Digno es el Dios de Israel. Alabémosle. Te damos gloria y honra y alabanza, Señor. Vamos, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria.
desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno, vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. Alabémosle. Gloria a Dios. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Vamos a decirle que Él es un Dios magnífico y que merece toda la alabanza y toda la gloria. Magnífico Rey, fuerte Dios, reina Señor en majestad, príncipe de la paz. Eres Señor con autoridad. Magnífico Rey, fuerte Dios, reina Señor en majestad, príncipe de la paz. Eres Señor con autoridad. Hemos venido a proclamar que eres digno, Jesús, pues diste tu vida en la cruz para traer libertad. Magnífico Rey, fuerte Dios, reina Señor en majestad, príncipe de la paz. Eres Señor con autoridad. Hemos venido a proclamar que eres digno, Jesús, pues diste tu vida en la cruz para traer libertad. Los has liberado de la maldad. Cantamos de tu amor y ante el trono de santidad te adoramos hoy. Magnífico Rey, fuerte Dios, reina Señor en majestad, príncipe de la paz. Eres Señor con autoridad. Hemos venido a proclamar que eres digno, Jesús, pues diste tu vida en la cruz para traer libertad. Nos has liberado de la maldad. Cantamos de tu amor y ante el trono de santidad
exaltamos, Señor. Fuerte Dios, príncipe, santo Dios, el gran yo soy. Fuerte Dios, príncipe, santo Dios, el gran yo soy. Fuerte Dios, príncipe, santo Dios, el gran yo soy, el gran yo soy. Hemos venido a proclamar que eres sido Jesús, pues diste tu vida en la cruz para traer libertad. Nos has liberado de la maldad. Cantamos de tu amor y ante tu trono de santidad te adoramos hoy, magnífico Rey. Tú eres un Dios magnífico, Señor. A ti exaltamos hoy. En el Señor encontramos la verdadera respuesta. Él es el único lugar seguro a donde usted y yo podemos estar, iglesia. Mi Dios es refugio, yo no temeré, yo no temeré. Mi Dios es mi fuerza, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Vida y descanso encuentro en ti, como un escudo me cubres a mí. Eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormentas. Mi respuesta solo eres tú, eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú, eres tú. Mi Dios es refugio, yo no temeré, yo no temeré. Mi Dios es mi fuerza, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Vida y descanso encuentro en ti, como un escudo me cubres a mí. Eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormentas. Mi respuesta solo eres tú, eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad
Esperanza tú me das en medio de tormentas. Mi respuesta solo eres tú. Eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú. Eres tú. Eres mi confianza eterna. Esperanza tú me das en medio de tormentas. Mi respuesta solo eres tú. Eres tú. Guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú. Eres tú. Nuestro refugio eres tú, Señor. Alzaremos nuestros ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro, Señor? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Señor. Tú eres la respuesta. No clamamos a nadie más, no pedimos a nadie más, no ponemos nuestra confianza en nadie más, solo en ti. Tú eres nuestro verdadero refugio, Señor. Tú eres nuestra respuesta en medio de toda tormenta, en medio de toda tempestad. Lo decimos una vez más, tú eres mi confianza eterna. Esperanza tú me das en medio de tormentas. Mi respuesta solo eres tú. Eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú. Eres tú. Hola Iglesia, estamos aquí una vez más por la gracia y misericordia del Señor. Como muchos ya saben, hemos estado ayudando con mercados a las familias más vulnerables. Si tienes la posibilidad de bendecir a aquellos que lo necesitan, puedes hacerlo con alguna donación voluntaria. Comunícate con cualquiera de nuestros pastores o puedes llevarla a la iglesia directamente. Recuerda nuestro canal de YouTube y nuestras cuentas de Instagram y Facebook. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir con tus amigos y familiares. Te recordamos nuestros servicios virtuales, sábados a las 7 p.m. y domingo a las 10 a.m. También tenemos nuestra escuela dominical los domingos a las 11:15 de la mañana. El Señor nos ha constituido como un cuerpo, por tanto, estamos todos en unión los unos con los otros. Si tienes alguna petición y deseas que oremos por ella, escríbenos en esta dirección o comunícate con nosotros por medio de este número. El Señor les bendiga. Hola, mi nombre es Luisa Vera y en este mes estamos celebrando las Sagradas Escrituras. Y a continuación veremos uno de los símbolos bíblicos, que es el martillo, que está en Jeremías 23:29 y dice: no es tu palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Y a continuación también veremos los versículos del 81 a 100 del Salmo 119 y dice así: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuándo son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley.
Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen. Ayúdame, casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Por siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tus ordenanzas subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandatos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he guardado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Oh, cuánto amo yo tu ley, porque todo el día en ella medito. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido y he guardado tus mandamientos. Yo soy Steve Hincapié y otro de los símbolos que les traigo es la miel. Y se encuentra en el Salmo 119, versículo 103 y dice: tu palabra es dulce en mi paladar, más que la miel en mi boca. Y a continuación les presentamos los versículos 101 al 120 del Salmo 119 y dicen: me alejo del camino del mal para poder obedecer tus mandatos. Nunca doy la espalda a tus órdenes, porque tú me las enseñaste. Tu palabra es dulce en mi paladar, más que la miel en mi boca. Rechazo la mentira, porque tus enseñanzas me hacen sabio. Tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Yo juré obedecer todas estas órdenes y siempre cumpliré mi juramento. Señor, he sufrido bastante, dame de nuevo la vida tal como me lo prometiste. Señor, acepta la alabanza de mis labios y enséñame el significado de tus órdenes. Mi vida ha estado en peligro muchas veces, pero yo nunca me alejo de tus enseñanzas. Mi vida, los perversos tratan de atraparme, pero yo nunca me alejo de tus instrucciones. Tu requisito debe ser el más valioso, hace feliz mi corazón. Siempre me esforzaré por obedecer tu mandato hasta el final. Señor, odio la gente hipócrita, pero amo tus enseñanzas. Tú eres mi refugio y mi protector, en ti confío. Aléjense de mí perversos, que quiero obedecer los mandamientos de mi Dios. Dame el apoyo que me prometiste y viviré, confío en ti, no me decepciones. Ayúdame y estaré salvo para obedecer siempre tus mandatos. Tú rechazas a todos los que abandonan tus mandatos, porque sus pensamientos son falsedades. Tú consideras aceptable y servible a los perversos que hay en la tierra. Por eso amaré tus enseñanzas para siempre. Mi cuerpo tiembla, porque te temo y respeto tus leyes. Saludamos a la Iglesia, Centro de Fe y Esperanza de Pedregal, a todos los hermanos en todo lugar donde nos ven, nacional como internacional. Queremos que la gracia bendita de Dios, el Dios Todopoderoso, el que trajo a su Hijo Jesucristo a nuestras vidas, también llegue a usted a través de estas ondas de la televisión y podamos entonces alcanzar la gracia que se nos ha dado por medio de Cristo. En esta hora quiero invitarles a que abramos la Biblia, la palabra bendita de Dios, en el libro de San Lucas, capítulo 7, el verso 36 en adelante, y allí hay una historia, una parábola que Jesús cuenta, o un dicho que Jesús cuenta cuando lo invitaron a cenar en la casa de Simón, el fariseo. Leamos lo que dice allí el versículo 36 del capítulo 7. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besando sus pies los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí:
Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Oremos. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo y aquí con nosotros en esta hora, alabamos y exaltamos la grandeza de tu nombre que es sobre todo nombre. Tú que lo llenas todo con tu poder y tú que hablas a través de tu palabra, permite que el poder del Espíritu lleve aliento y lleve vida a todos aquellos que la necesitan en este día, en esta hora. Ruego, mi Señor, que tu palabra sea tan clara y tan sencilla que pueda ser entendible y pueda ser recibida en el corazón. Te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. El tema que quiero compartir con ustedes lo he titulado La condición del hombre ante Dios. La condición del hombre ante Dios. Pero permítame darle un marco de ideas para que usted se ubique y así podamos desarrollar el tema que quiero tocar. Dice la Biblia que Jesús estaba por allí en estos lugares y un hombre llamado Simón, que era fariseo, lo invita a que fuera a comer, a cenar a la casa de este fariseo. Jesús fue a la casa del hombre, se sienta a la mesa y luego, estando allí, alguien se dio cuenta que él estaba y era una mujer de mala vida, como dice Simón, una mujer pecadora. Trae un frasco de alabastro, lo derrama a los pies del Señor y con sus cabellos empieza ella a limpiarlos o a enjuagarlos. Eso dice el texto. Pero mientras están allí en esa escena, la mujer haciendo su labor de adoración, sirviéndole al Señor que ama tanto, Simón, el que había invitado al Señor, dentro de sí cavila y dice: si este fuera profeta, no se dejaría tocar de esa mujer que es de mala vida. Pero Jesús, que conoce los pensamientos y las intenciones del corazón, le dice a Simón estas palabras: Simón. Y Simón responde y dice: di, maestro. Jesús le dice: alguien tenía 2 acreedores. Un acreedor tenía 2 deudores, es lo que dice. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro solamente 50. Y Jesús le hace la pregunta a Simón y le pregunta: Simón, el acreedor le perdona la deuda a los 2. Al uno le perdona los 500 y al otro 50. Di, ¿quién de los 2 está más agradecido? Y claro, Simón responde y dice: por supuesto, al que le perdonó más la deuda. Jesús le dice a Simón: bien has dicho, Simón. ¿Fue así que entré en tu casa y no me diste agua? ¿No me lavaste los pies? ¿No me enjugaste? ¿No hiciste nada? Pero esta mujer, desde que entré, ha hecho lo que tú estás viendo. Por lo tanto, sus pecados le son perdonados. Con esto en mente, trabajemos el tema. Y es la condición del hombre ante Dios. ¿Cuál es la condición del hombre ante Dios?
Y es que, ¿sabe? Todos somos deudores. ¿Me está escuchando? Usted es un deudor. Yo soy un deudor. Y aquí viene lo importante. ¿Cuánto debemos? ¿Cuánto debe usted y cuánto debo yo? Y en esta situación el Señor describe a los deudores en dos categorías. Dos categorías. Hay unos que deben más que otros. Hay unos deudores que deben una suma muy alta y hay otros que deben una suma muy pequeña. Y déjeme decirle, esto habla de que usted y yo somos pecadores. Pecadores que debemos demasiado al Señor. Pero note lo que dice, lo que el Señor narra. Y dice, como no podían pagar la deuda, el Señor les perdonó a todos. Le perdonó al que debía 500 y le perdonó al que debía 50. Esto es, los seres humanos no tenemos cómo pagar semejante deuda al Señor. No tenemos cómo pagar semejante deuda al Señor. La deuda que usted le debe a Dios es muy grande y no tiene cómo pagarla delante de Dios. ¿Qué va a hacer usted, mi amigo? Porque usted es un deudor. Usted no tiene fondos suficientes para pagar. Tampoco hay banco que le pueda pagar esa deuda. Aún no hay un gobierno, el gobierno más rico del mundo, decir los Estados Unidos, no tienen la capacidad de pagarle la deuda a uno solo de sus habitantes, porque la deuda delante de Dios es demasiado costosa. El Señor entonces nos plantea dos escenarios, y son dos tipos de personas. Vamos a clasificarlas, vamos a poner una y vamos a poner la otra. De un lado vamos a tomar a la mujer que tenía una deuda tan grande, y la pudiéramos decir que la mujer era la que debía los 500 denarios. La mujer debía los 500 denarios. El fariseo solo debía 50 denarios. ¡Qué alegría!, ¿no?, para este hombre. Pero saben, queridos amigos, él también era un deudor. Él también, aunque no debía mucho, pero debía una deuda. Y dice la Biblia que a pesar de que debía poco, no podía pagar semejante deuda ante Dios. Yo quiero presentarle entonces los dos lados, el lado de la mujer y el lado del fariseo. En el lado de la mujer pongamos a los pecadores con las deudas más grandes. ¿Sabe quiénes son? Esos son usted y yo, que reconocemos que somos miserables, pecadores, que no merecemos de Dios sino el infierno, la condenación. En el otro lado están los que se creen justos y no creen que, sino merecen el cielo, merecen la gracia, y por ello viven su vida tan descuidada, sabiendo que son deudores y no pueden pagarle a Dios su deuda. Le voy a traer un grupo de esos pecadores miserables que no tienen con qué pagarle a Dios la deuda. ¿Sabe quiénes son ellos? Entre ellos encontramos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo estas palabras en 1 Corintios capítulo 15, el verso 8. Miserable de mí. Capítulo 15, 8. Vamos a leer 1 Corintios. Los invito a leer allí
ya que es un pasaje maravilloso donde el apóstol Pablo dice estas palabras. 15:8. Verso 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo dice: yo soy un abortivo, alguien que no merece tal lugar de ser apóstol, porque yo, pecador Pablo, fui un perseguidor. Pablo se consideraba como un abortivo, como algo que no había nacido vivo, sino muerto, como algo que una mujer desde su vientre había expulsado fuera y ya no servía para nada. ¿Te consideras tú como Pablo, pecador, que no puedes pagar la deuda bendita que le debemos a Dios? Pablo dice: yo soy un pecador, un miserable, abortivo. Pero él también dice en Romanos capítulo 7, Romanos 7, Pablo lo dice en el verso 14, él expresa estas palabras y dice, Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable, pecadores miserables, pecadores abortivos. Es lo que Pablo está diciendo de él. Yo soy un abortivo, yo soy un miserable pecador. Ese es el hombre que reconoce su condición de pecado delante de Dios y sabe que como tal, como un abortivo, como un miserable, no tiene manera de pagarle a Dios, sino esperar ¿qué cosa? La bendita gracia del Señor. ¿Esperas tú en la gracia del Señor, ya que no tienes manera alguna de pagar esa deuda delante de Dios? Traigamos a otro personaje llamado el apóstol Pedro. El apóstol Pedro en Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, el verso 8, Pedro dice estas palabras. Estamos en el grupo de los que reconocen que son pecadores, que no tienen manera de pagarle a Dios la deuda. Y dice así: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro se consideraba un pecador con una deuda semejante, tan grande, que no podía pagarle a Dios nunca. Por eso le dice al Señor: Señor, yo soy pecador, apártate de mí, no te acerques, soy inmundo. Era lo que decían los leprosos cuando estaban en el camino o cerca del camino y veían que alguien se acercaba a ellos. Ellos decían: inmundo, inmundo, no te acerques porque estoy contaminado. Pedro le dice al Señor esas palabras: soy un pecador. Oh, mis queridos amigos, esa es la manera como un hombre que reconoce su pecado, semejante deuda. ¿Sabe? No podemos negar la deuda. Y Pedro ni Pablo están negando la deuda. Están diciendo: sí, yo le debo al Señor mucho, y como tal no hay manera de que yo pueda pagarle. Entonces invoco la gracia, me tiro a sus pies, me humillo ante Él, sabiendo que Él puede tener misericordia. Otra persona que encontramos allí en el grupo de pecadores que no pueden pagar su deuda es la mujer samaritana. En San Juan capítulo 4,
el verso 10. San Juan 4, versículo 10, dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí beber, que te dé de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Acaso eres tú mayor? Verso 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El verso 15, mira lo que la mujer dice. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. La mujer muestra su necesidad. Señor, dame esa agua. Yo tengo sed. Yo he venido a sacar agua de este pozo tantos años. Yo he vivido una vida despreocupada, desastrosa. He vivido una vida desconsiderada. He vivido una vida enredada en el mundo y en el pecado. Pero hoy te suplico, dame esa agua para que yo no tenga sed jamás. Estos son los que el Evangelio de Lucas dice que debían semejante deuda al Señor. ¿Y qué de usted? ¿Y qué de mí? Sí, mis amigos, le cuento acerca de mi vida algo que es importante. Yo llegué al Señor a los 13 años, conocí a Cristo como mi Señor y Salvador, pero de 13 años hacia atrás, mi vida era un desastre. Yo empecé a tomar alcohol desde los 8 años, me emborrachaba, viví una vida de delincuente, una vida que no tenía propósito. Y entró a mi alma una desesperación que me agonizaba, me carcomía por dentro. Fue entonces cuando acudí a mi hermano menor y él me presentó, me habló de Jesús. Y un día, martes, conocí a Cristo, me tiré al piso y allí le entregué mis cargas, mis pecados, que eran mucho. La desesperación que se había metido en mi alma ese día fue quitada, porque Cristo el Señor, que perdona la deuda, me perdonó. Y de allí me levanté siendo un hombre libre. Y hoy, hace 54 años de haber conocido a Cristo, lo alabo y lo bendigo, ya que Él perdonó la deuda de mis pecados. Miremos también el otro grupo, el grupo del fariseo, aquellos que deben poco, que deben solamente 50, esto no deben mucho, pero déjeme decirle que como deben poco, tampoco pueden pagar la deuda ante el Señor. Y quiero presentarle por lo menos 3 personajes de ese grupo, gente que no debía mucho, pero era un deudor. Ahí encontramos en el capítulo 10 de San Marcos, vamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 10, y allí encontramos a un personaje, algo que la Biblia nos dice. San Marcos capítulo 10. Se me está demorando encontrar. Marcos 10. Dice el Señor así.
el texto de Marcos capítulo 10. Dice el Señor, versículo 21. Entonces Jesús, vamos a correrlo un poco más atrás, dice acerca de un joven rico, vino al Señor y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré? Verso 17, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Verso 19, los mandamientos saben. Y luego el muchacho dice, entonces respondiendo él dijo, verso 20, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Este muchacho había guardado los 10 mandamientos y lo había hecho desde que era un joven. Ahora que ya era más adulto, también dice, yo lo he guardado. Pero mire lo que dice el Señor Jesús en el verso 21. Entonces Jesús mirándole le dijo, le amó y le dijo, joven, una cosa te falta. ¿Cómo? Señor, yo he guardado todos los mandamientos y me hace falta una cosa. ¿Qué cosa, hermano? Claro, esta es la gente que debe poco. Los que deben poco han hecho todo en su justificación, en su manera de vivir, en su manera de andar. Son autosuficientes. Y él había guardado todos los mandamientos, pero Jesús ahora le dice, solamente te falta una cosa. ¿Cuál es? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Escúcheme, se fue triste no para vender sus posesiones, sino desconcertado por lo que Jesús le había dicho. Desconcertado. ¿Cómo si yo he guardado todo y por una cosita que me falta usted me rechaza? No, el Señor no lo rechaza. Le dice, ve y haz esto y esto es lo suficiente. ¿Sabe? Es que el amor al prójimo es importante. Amamos a Dios. Eso es ser piadoso para con Dios. Pero hay que ser justo para con nuestro prójimo. Y él no amaba al prójimo. Él amaba a Dios a quien no había visto, pero a su prójimo no le amaba. Querido amigo, de pronto usted es como ese joven. Ha hecho cuántas cosas. Aparentemente usted es un santo. Usted es un ángel que solamente le falta alas para salir volando. Pero ¿sabe? Le hace falta algo. Le hace falta algo. Jesús dijo, te falta una cosa. Ve, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Un segundo personaje lo encontramos en el capítulo 18 de Lucas. El Evangelio de San Lucas 18. Allí encontramos otro personaje. Primero el joven rico. Ahora encontremos a otro personaje que es un fariseo. Lucas 18, 9 en adelante dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los hombres, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo
dice el Señor después de escuchar a los dos. El fariseo, que era justo ante sí, que oraba ante sí, que se pavoneaba consigo mismo, ahora se encuentra ante el Señor, y el Señor le dice al final, verso 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo que se creía justo, ahora sale del templo como un hombre injusto, no justificado. Hay otro pasaje que es bueno recordar, y lo encontramos en el libro de Santiago, capítulo 2. Santiago está más allá de Hebreos. Santiago capítulo 2, versículo 8 al 10, que dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convicto por la ley como transgresor. Y note lo que dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Déjeme decirle y poner a este segundo grupo en su lugar. Aquellos que debían poco, y por considerarse que debían poco, habían despreciado la gracia. Ellos querían vivir de su manera correcta, su manera simple, y pensaban que ya lo habían alcanzado todo. Pero mire lo que pasó con el joven rico. El Señor le dijo: una cosa te falta. Al fariseo, él no fue justificado. Y en tercer lugar, al que había guardado toda la ley, pero había ofendido un punto. Escúcheme, le faltaba un punto, una comita, una cosa pequeña, no más. ¿Qué es un punto? Es un punto. Eso es un punto. ¿Qué es un punto? ¿Qué es un punto? Pues un punto es un punto. Pero ¿sabe? Estos personajes que debían poco, les faltaba algo. Al uno le faltaba una cosa, al otro le faltaba un punto, y al otro le faltaba ser justificado. Eso era suficiente. Y por eso estas personas que no tenían cómo pagar, pensaban que en su propia justicia ello era suficiente delante de Dios. Y yo me hago la pregunta en esta hora: ¿por qué se pierden las personas? ¿Por qué? Yo quisiera responder a esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué se pierde fácilmente las personas? ¿Por qué se pierden? ¿Cuál es la razón de que los hombres se pierdan sabiendo que hay gracia suficiente, abundante para ellos? ¿Por qué se pierde la gente sabiendo que Cristo vino a redimir a los pecadores? ¿Por qué se pierde la gente si la sangre de Cristo fue derramada en la cruz para darnos vida? ¿Por qué? Simplemente por lo siguiente: porque desprecian el pan que es nuestro Señor Jesucristo. Eso dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, el verso 35: yo soy el pan de vida, el que me come no tendrá hambre jamás. Él es el pan. ¿Por qué desprecian el pan?
¿Por qué más? Porque desprecian el agua viva. En Juan 4, 13 y 14 Jesús dice: yo soy el agua viva. El que bebe no tendrá sed jamás. Esas palabras se las dijo a la mujer samaritana. ¿Por qué más? Porque desprecian la luz. San Juan capítulo 12, el verso 46 dice: yo la luz he venido al mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué más? ¿Por qué? Porque no obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo allá en Tesalonicenses, segunda a los Tesalonicenses capítulo 1. Allí dice el apóstol Pablo acerca de esta gran verdad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, el verso 8. Verso 8 dice así: en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por no obedecer al evangelio, por no creer a Cristo. ¿Por qué más? ¿Por qué se pierde la gente? Porque no recibieron el amor de la verdad del Señor. Segunda Tesalonicenses 2, 10 y 12 dice: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos para que vuestro Dios os tenga por dignos de su llamado y cumpla todo propósito de bondad y obra en nuestro Señor Jesucristo. Porque no, dice verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, por cuanto no recibieron el amor de la verdad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No recibieron el amor de la verdad. Dice el verso 12: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y Salvador. ¿Por qué más se pierde la gente? Porque no recibieron la verdad. Porque no recibieron la verdad. Eso dice el verso 11 y 12. Por eso se pierde la gente, por no recibir el amor de la verdad, por no recibir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 12 dice: con todo poder y engaño para que se pierda capítulo 2, verso 10 de Tesalonicenses. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Verso 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por eso se pierde la gente. Pero termino con este pasaje del Evangelio de Juan en esta parte. El Evangelio de San Juan capítulo 8, el verso 24. Y ese pasaje dice de la siguiente manera: 8:24. Dice: y por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque no creéis que yo soy
en vuestros pecados moriréis. ¿Por qué se pierde la gente? Se pierde por no creer en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este grupo de personas son los autosuficientes, los que confían en sí mismos. Estos son los que fácilmente se van al lago de fuego porque están tan confiados y tan seguros de sí mismos que rechazan públicamente al Señor y no lo aceptan como su Señor y Salvador. Dije al comienzo de la disertación, dos grupos. El grupo de los que deben poco y el grupo de los que deben mucho. En el grupo de los que deben mucho, ahí está el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, la mujer samaritana y todos aquellos hemos ofendido a Dios. Entre ellos me encuentro yo, pecador, pecador, pecador miserable. Pero encontramos el otro grupo donde se encuentran los que deben poco, pero por su poquedad que no deben, por lo poco que deben, no se preocupan por su salvación e ignoran al Salvador, rechazan al Salvador, y eso les traerá consecuencias fatales, porque no serán justificados y le faltará una cosa, le faltará un punto, como dice Daniel acerca de la mano que escribe: tekel, tekel, uparsim, pesado ha sido en balanza y fuisteis hallado falto. Querido amigo, si en tu manera de vivir te das cuenta de que tú eres una persona que vives bien, que no ofendes, no has robado, no has matado, eres un religioso, eres una persona amable con todo mundo, eso está bien. Y tú estás en aquellos que deben poco a Dios. Pero déjame decirte, amigo querido, que de todas maneras tú eres un deudor delante del Señor, y como tal la deuda que debes no la puedes pagar con lo que hagas. ¿Qué necesitas hacer? Necesitas hacer que te vuelvas a la gracia. Vuélvete a la gracia, vuélvete a Dios, el cual tendrá de ti misericordia, y el Dios nuestro será amplio en perdonar. Pero usted dice: es que yo no debo nada, yo debo muy poco. Bueno, y es que yo no te estoy diciendo que es que debes mucho, pero tú debes. ¿Y sabes a quién le estás debiendo? Le estás debiendo al Dios que te dio la vida. Y lo que tú le debes no lo puedes pagar porque hagas o no hagas. Lo que hagas no te sirve para pagar. Lo único que necesitas es venir a Cristo, y allí encontrarás el perdón de tus pecados, y tu alma quedará satisfecha, y el gozo del esfuerzo, ya ese esfuerzo no te servirá de nada, sino que ahora estarás satisfecho en la presencia de Dios. Le doy gracias al Señor también por aquellos que reconocen sus pecados, sabiendo que son grandes deudores, que tienen semejantes deudas. Si así hay alguien en esta hora que reconoce que es un deudor delante de Dios, yo lo invito, así como al que debe poco, lo invito a que reciban a Cristo como su Señor y Salvador. Padre, te damos gracias por todos aquellos que han oído tu palabra y saben que de una manera u otra son deudor. Algunos deben una cantidad demasiado alta, otros deben muy poquito, pero deben. Y como todos dos debemos, todos no podemos pagar la deuda. Usted y yo, que debe mucho o que debe poco,
no le podemos pagar esa deuda al Señor. ¿Sabe que Él la pagó ya? Él la pagó en la cruz. Por eso recíbalo como su Señor y Salvador. Diga: Señor, perdona mis pecados. Yo sé que soy un deudor y como tal no tengo modo de pagarte. Acudo a la gracia, al río de la gracia. Acudo a los pies de mi Señor y Salvador Jesús. Le pido perdón. Él murió en la cruz por mí, un pecador. Recíbeme, acéptame como tu hijo. Lávame en tu sangre y dame paz a mi corazón, que pueda vivir para ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. La paz sea para con usted. La paz de Dios inunde su vida. Amén.